Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. La agresión ilegal que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán nos ha sumido en una guerra de tal magnitud que aún es difícil imaginar las consecuencias que va a tener para el sistema mundial, para la economía global, pero no es un hecho aislado, ¿no? Y esta mañana voy a intentar hacer aquí un poco de memoria. En los últimos meses, y bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, se ha secuestrado al presidente de Venezuela, reconociendo abiertamente que no se hace por una sensibilidad democrática, sino para quedarse con el petróleo de un pueblo hermano. Se ha sometido a Cuba a un bloqueo económico sin precedentes, paralizando escuelas, hospitales, residencias de mayores, para forzar un cambio de poder y poner a un gobierno títere, amigo de Estados Unidos. Se ha amenazado a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, al presidente de Colombia, a Gustavo Petro, a un socio de la OTAN, como Dinamarca, amagando con invadir Groenlandia. Se ha chantajeado al mundo entero, también a nuestro país, a España, con aranceles. Y se ha presentado un plan para reconvertir los restos de Gaza en un resort turístico. Pero ya antes del mandato de Donald Trump, la administración de Joe Biden colaboró activamente con Israel en el genocidio de Gaza y alimentó también la guerra de Ucrania, queriendo llevar las bases de la OTAN hasta la frontera con Rusia. No se trata de una multiplicación caótica de conflictos. Todo está más conectado de lo que parece, todo está interrelacionado. La globalización impulsada por Estados Unidos ha supuesto muchas cosas, pero ha supuesto una consecuencia indeseada, ¿no?, desde el punto de vista de los Estados Unidos, quizá corrosiva. Y ha sido el ascenso imprevisto de China y, en cierta manera, poner a China como la ganadora, como la vencedora de la globalización. Y ante ese escenario, ¿qué está haciendo Estados Unidos? No digo Trump, ni digo Biden, digo los Estados Unidos como potencia imperialista. Pues, fundamentalmente, intentar recomponer su dominio mediante el uso de la fuerza. ¿Cómo? Pues aprovechando el factor militar, que todavía juega a su favor, para frenar el auge de China, para frenar la consolidación de los BRICS o de cualquier actor que le pudiera hacer sombra, también de una improbable Europa más autónoma y más independiente. Aquí la clave, señor ministro, es siempre el factor tiempo. Estados Unidos quiere acelerar toda una serie de conflictos y necesita que sea ahora, quizá, porque dentro de 5 o de 10 años el poder militar de China o de otros actores se habrá prácticamente equiparado al suyo. En Ucrania, en el Sahel, en Venezuela, en Cuba, en Oriente Medio o en el mar de la China meridional, el trasfondo es el mismo. Una potencia hegemónica que se niega a perder su dominio y que está dispuesta a desatar una violencia inaudita, incluso de arrastrar al mundo a una tercera guerra mundial para impedir un nuevo orden internacional, quizá menos unipolar, más multipolar. Y aquí el problema, señor Álvarez, como usted ha dicho, dónde va a estar nuestro país en este nuevo escenario mundial. A nuestro juicio, el Gobierno de España acierta cuando manifiesta su oposición contra la guerra de Irán, porque ahí es donde está la mayoría de nuestro pueblo. E incluso acierta cuando prohíbe el uso de las bases norteamericanas para cualquier intervención en la guerra de Irán. Pero al Gobierno ahora le toca abordar la parte más difícil, que es decidir si sigue formando parte de la estrategia estadounidense de rearme y de guerra o si, por el contrario, planteamos un rumbo propio. Porque, señor ministro, ¿qué pasaría si mañana Irán, en el estrecho de Hormuz, hunde alguno de los 11 portaaviones nucleares que tienen los Estados Unidos y Trump invoca el artículo 5 de la Carta de la OTAN, del Tratado de la OTAN? ¿Tendríamos que ir a luchar con Trump y Netanyahu o no tendríamos que ir? La OTAN no es una alianza militar, por mucho que se la llame así. La OTAN es una estructura de dominio de los Estados Unidos sobre Europa, con más de 300 bases militares en el continente, con más de 80.000 soldados. La OTAN es una estructura para proyectar el poder de los Estados Unidos al resto del mundo. Por eso es mentira que Estados Unidos vaya a abandonar nunca la OTAN. Lo que quiere es apretar más las clavijas en Europa. Y a día de hoy, a día 9 de abril de 2026, somos parte de esa maquinaria de guerra, con un reparto de tareas cada vez más claro. Al final, lo que Estados Unidos está haciendo es centrarse en Oriente Medio, centrarse en el Pacífico, mientras impone a Europa un rearme y una remilitarización para que los europeos tomemos el relevo en el frente este y en la guerra de Ucrania. Y en este punto,
que es la clave, España yo creo que sigue fielmente el guión que ha preparado Estados Unidos. Leo una noticia del 18 de marzo. España anuncia otros 1.000 millones en ayuda militar a Ucrania y acuerdos para cofabricar material de defensa. Esta es la realidad, ¿no? Está bien tuitear, como hace el presidente del Gobierno, para presentarse como el líder de la oposición a Trump, pero a la hora de la verdad, pues seguimos un guión que nos sale muy caro, ¿no? Ya son 17.000 millones de euros para alimentar una guerra proxy en Europa, una guerra que comenzó al servicio de los intereses de Estados Unidos, pero ¿cuáles son los intereses de Europa en esta guerra? De esto apenas se habla, tampoco en este Congreso, ¿no? ¿Nuestro interés es financiar una guerra, una escalada militar sin fin o alcanzar mediante la diplomacia un esquema de seguridad compartido con el que siempre va a ser un vecino de Europa como es Rusia? Señor Álvarez, por todo esto desde Podemos pensamos que antes o después hay que reabrir el debate sobre la OTAN y sobre nuestra participación en la OTAN. España no puede permanecer sometida a una estructura antidemocrática y presidida como un tipo como Mark Rutte, ¿no?, que es un vasallo vergonzante del señor Naranja. Ahora que Trump amenaza con sacar a Estados Unidos de la OTAN, pues quizá haya llegado el momento. Y quizá lo que tenga que hacer Pedro Sánchez es adelantarse y decir alto y claro que en estas condiciones pues la OTAN ya no es lo que beneficia ni a nuestro país ni a Europa. El problema, señor Álvarez, es que ustedes siempre llegan tarde, ¿no? Desde finales de 2023, desde Podemos denunció, por ejemplo, el genocidio que Israel se disponía a perpetrar en Gaza. Hoy todos estamos de acuerdo en que lo que ha hecho Israel es un genocidio, ¿verdad? ¿Sabe usted cuándo el Gobierno llamó genocidio al genocidio? Pues el 8 de septiembre de 2025. Casi 2 años después y cuando más de 60.000 personas habían sido asesinadas, quizá cuando ya era demasiado tarde. Ayer, señor ministro, leíamos que el presidente del Gobierno exigía a la Unión Europea suspender el acuerdo de asociación con Israel por los ataques al Líbano. Ya era hora. Irene Montero lleva casi 2 años dejándose la voz en la tribuna del Parlamento Europeo, pidiendo lo mismo. Lo hizo, por ejemplo, el pasado 22 de octubre de 2024, cuando, en un gesto inaudito de censura, se le expulsó del Parlamento Europeo simplemente por llevar una Palestina al cuello. Del mismo modo, no nos tembló tampoco llamar genocidio cuando había que llamarlo. Y del mismo modo, fuimos los primeros en pedir la suspensión del acuerdo comercial con Israel y el boicot al régimen sionista. Y por eso, y como digo, del mismo modo, no tenemos ningún problema en que ustedes puedan abanderar esta posición que le digo ahora del no a la OTAN, que creo que tarde o temprano pues, se va a convertir en sentido común aplastante, ¿no? Y que antes o después ustedes también adopten esta posición de decir, bueno, quizás sea el momento de volver a consultar al pueblo español sobre si España tiene que estar en una estructura de guerra como es la OTAN. De verdad que no nos importa que después ustedes se atribuyan el mérito, que lo vendan como una idea propia. Lo único que les rogamos es que no tarden 2 o 3 años, como ha pasado en el caso de Palestina, ¿no? Porque el mundo está al borde de una tercera guerra mundial y no podemos permitírnoslo. Ser parte de la OTAN no es un debate abstracto o un debate lejano. Ser parte de la OTAN implica ahora mismo elevar el gasto en defensa al 5%. Y España firmó ese documento. Es verdad que diciendo que primero al 2%, es verdad que con reservas, pero firmó un documento con el resto de los socios. El 5% del PIB en defensa supondría destinar 80.000 millones de euros anuales a la militarización y al rearme. Para que la gente se haga una idea, España gasta ahora mismo 67.000 millones en educación. Lo digo para poner las cifras en su contexto. Por todo esto, nosotros pensamos, como digo, que las declaraciones de Pedro Sánchez estos días están bien, que los titulares están bien, pero que esas declaraciones se tienen que acompañar de hechos y de política. Porque el no a la guerra, que dijo el presidente, no puede suponer un lema electoral vacío. El no a la guerra debe implicar que apostamos por buscar salidas diplomáticas a la guerra de Ucrania, un acuerdo entre las partes y un esquema de seguridad compartido entre Europa y sus vecinos. El no a la guerra debe suponer que el Gobierno rompa todos y cada uno de los contratos que el Gobierno ha adjudicado con la industria militar israelí. Hasta 40 contratos por un valor de 1.200 millones de euros que a día de hoy siguen vigentes y que suponen pues una vergüenza, ¿no? Y desde aquí envío todo mi reconocimiento, por cierto, a los investigadores del Centro de las, a periodistas como Olga Rodríguez y a los activistas del BDS, que están también retratando, ¿no?, esas falsas verdades que está
esas, digamos, falsas informaciones que se están dando desde el Gobierno, porque los contratos con Israel, como digo, no se han roto, siguen vigentes. El no a la guerra, señor Álvarez, tendría que llevarnos a dejar de considerar a China como un desafío sistémico, como dice la doctrina oficial de la OTAN, y a iniciar un mayor acercamiento hacia los países del sur global, a los BRICS, sin aceptar más presiones externas. Está bien que el presidente del Gobierno vaya a ir por cuarta vez a China, lo celebramos, pero sirve de poco si luego aceptamos sumisamente la política de contención, ¿no? Bonito eufemismo que Estados Unidos hace contra cualquier país que le haga un poco de sombra. Desde luego nosotros pensamos que en este momento todo lo que sea avanzar hacia una posición autónoma frente a los Estados Unidos va a ser bueno para nuestro país y bueno para Europa. Usted me dirá, sí, yo también apuesto por la autonomía estratégica, pero la autonomía estratégica, señor ministro, son los padres, porque no es compatible con la permanencia en la OTAN. Cada vez que Europa ha intentado avanzar en esa autonomía estratégica, desde la idea del ejército europeo, desde distintas iniciativas que se plantearon, como el Consejo Europeo de Defensa, ha sido boicoteada por Estados Unidos. Y esa es la verdad, y usted, como diplomático, además lo sabe. El no a la guerra, ministro, debe suponer también alzar la voz contra las agresiones de Cuba contra un pueblo hermano, las agresiones de Estados Unidos, perdón, contra el pueblo hermano de Cuba. Se lo digo porque apenas le hemos escuchado decir nada estas semanas, ni a usted ni al presidente Sánchez, acerca del bloqueo petrolero que Trump ha levantado contra la isla y que está provocando un enorme daño económico, social y humano. Yo lo he podido ver con mis propios ojos y si este Gobierno quiere ser consecuente con el no a la guerra, debería ayudar a Cuba, debería desafiar los ultimátum de Trump, enviar combustible, enviar placas solares, ofrecer ayuda técnica. Eso también es el no a la guerra. Trump amenazó el lunes de Pascua con borrar a una civilización entera del mapa, ¿no?, como es la civilización persa. Cuando escuchamos estas declaraciones propias de un lunático genocida, aunque sea el presidente de Estados Unidos, uno se pregunta hasta cuándo va a aguantar el mundo a este Hitler del siglo XXI. En definitiva, ser coherentes con el no a la guerra debería significar reposicionar nuestra política exterior. Hay que romper con las tutelas genocidas que hacen Trump, que hacen Netanyahu, y hay que adoptar una política exterior propia, independiente, soberana, porque el rearme que nos exige Trump no garantiza la paz, sino que cada día nos acerca más a la Tercera Guerra Mundial. Militarización no es sinónimo de seguridad. Decir no a la guerra es también y sobre todo decir no al rearme. Un rearme que no solo va a implicar antes o después recortes sobre nuestro estado del bienestar, sino que también va a cuestionar las libertades públicas. Hace unos días pudimos conocer una noticia muy preocupante, ¿no?, que nos venía de Alemania, de que los hombres entre 18 y 45 años, los hombres alemanes, para salir del país ahora van a tener que pedir permiso, ¿no?, al Gobierno. Bueno, pues eso también es lo que significa régimen de guerra y la gente tiene que saber lo que se está poniendo en juego. Bienestar y libertades. Pues bien, nosotros, como le hemos dicho otras veces, frente a ese régimen de guerra al que nos quieren llevar y frente al guión que también tienen preparado para España, nos declaramos insumisas. Y nos gustaría que el Gobierno, que ahora denuncia la guerra contra Irán y la guerra contra el Líbano, denunciara con la misma contundencia pues esa estrategia de rearme y de militarización que, en último término, lo que también quiere es arrastrar a Europa, a todo el continente, a un escenario de guerra. Por mi parte, nada más y le agradezco su atención.